Sabemos que dentro de la literatura y en algunas ocasiones en la vida real existen varios personajes que tienen en su origen en los mundos más oscuros, ocultos y bajos de la sociedad. Sabemos de antemano que poseen grandes habilidades, técnicas y conocimientos de escapismo, hurtos a pequeña y gran escala, uso de mentiras y otras tantas habilidades más. A pesar de todo esto y de manera literaria y ficticia, siempre han existido historias sobre este tipo de personajes, de niños y de adultos, en su mayoría hombres. Pero ¿quién dice que no hay mujeres dentro de estos personajes? En esta ocasión les quiero hablar sobre la novela ejemplar que se titula Rinconete y Cortadillo, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Vamos con unos datos. Miguel de Cervantes nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares y falleció el 22 de abril de 1616 en Madrid, España. Fue un gran novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Hablar acerca de Miguel de Cervantes es mencionar a uno de los autores españoles más importantes de la literatura universal, uno de los autores más leídos en toda la historia de la literatura hispánica y mundial. Es uno de los autores más consultados y estudiados, así como por expertos en literatura, como por infinidad de autores y lectores. Su obra más destacada es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, considerada por muchos críticos como la primera novela moderna, así como la conocemos hoy en día. Dentro de la obra de Cervantes no se puede elegir cuál o cuál no es importante, ya que todo ha sido analizado y leído a lo largo del tiempo, pero se puede hacer un listado de lo más conocido y difundido por los lectores y los expertos. Hasta el siglo XVI ya habían sido creados diferentes tipos de novelas, entre ellos la novela pastoril, la novela bizantina, la novela picaresca, la novela morisca, la sátira lucianesca, la miscelánea, pero Cervantes no solamente escribió algunas novelas con estos géneros, sino que los reescribió y los modificó, ocasionando así un antes y un después a partir de sus obras. Además renovó el concepto de novela, que anteriormente se entendía al modelo italiano como relato breve, exento de retórica y de mayor trascendencia. Su obra más conocida y leída es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que fue publicada en dos partes, la primera en 1605 y la segunda en 1615. Esta obra la escribió particularmente con la intención de combatir el auge que habían alcanzado los libros de caballerías, en este caso satirizando a estos personajes con una historia de un hidalgo manchego que perdió la cordura por leer este tipo de libros, provocando en él creerse caballero andante. En la opinión de Cervantes, el estilo de las novelas de caballerías era pésimo. Además, las historias que contaban eran disparatadas. Ahora bien, la historia de Rinconete y Cortadillo forma parte de lo que se conoce como novelas ejemplares. Son 12 narraciones breves, algunas fueron escritas antes de 1605, pero fueron publicadas hasta 1613 como un completo volumen. En estas historias, Cervantes exploró en distintas fórmulas narrativas como la sátira lucianesca, aplicado en El coloquio de los perros, la novela picaresca, aplicado en Rinconete y Cortadillo, la miscelánea, aplicado en El licenciado Vidriera, la novela bizantina, aplicado en La española inglesa y El amante liberal, o incluso la novela policíaca, aplicado en La fuerza de la sangre. Ahora un pequeño paréntesis para declarar que la novela policíaca no fue aplicada y no fue totalmente instaurada en la literatura, sino hasta que Edgar Allan Poe reescribe todo este tipo de estructuras narrativas junto con sus elementos particulares, y a partir de la creación y la publicación de Los crímenes de la calle Morgue es que la novela policíaca se considera como en su nacimiento. Ahora, antes de comentarles de qué trata esta novela ejemplar, es necesario mencionar algunas características y datos históricos y literarios. Cervantes publicó las novelas ejemplares en 1613, 3 años antes de su muerte. El título se debe a que estas obras no tenían un antecedente estrictamente comparable, ya que desde 1605, con la publicación de la primera parte del Quijote de la Mancha, la escritura tanto de novela corta y novela larga fue reconfigurada, y de esta manera estas novelas sirven como claro ejemplo de lo que contienen diferentes estilos de escritura y sus diferentes temas literarios. En el caso de la obra de Rinconete y Cortadillo, que forma parte de la tradición de la novela picaresca, esta obra fue inspirada por los antecedentes literarios que son, en primer lugar, La vida de Lázaro de Tormes, publicado bajo anonimato en el año 1554, que ha sido considerada como la primera novela picaresca y que ha introducido una nueva forma,
fresca, controversial y atrevida en la que se insertan temáticas disruptivas a lo que se estaba escribiendo en ese tiempo. En 1599 se publica otro texto titulado Guzmán de Alfarache, del autor Mateo Alemán, obra que ha sido considerada como una de las novelas que perfeccionaron el género de la picaresca y precisa tanto la forma, la estructura y la manera de contar la vida del pícaro. En 1613 Cervantes publica Rinconete y Cortadillo, que es una de las 12 novelas que conforman las novelas ejemplares. Con esta sería una nueva reescritura del género de la picaresca. Además, surgen nuevas formas de narrar y de abordar este y otros géneros. Así, sin saberlo ni imaginarlo, Cervantes estaba ofreciendo estructuras definidas con las que otros autores contemporáneos y de otras épocas y también otros países comenzarían a escribir narraciones partiendo de lo que este autor fue cimentando. Además, posterior a su publicación, surgen más y más narraciones picarescas. Sin embargo, en 1626 aparece la obra El Buscón de Francisco de Quevedo, que también forma parte importante de la literatura picaresca. Ahora, con respecto a la forma y el motivo del nombre de novelas ejemplares, destacan dos. En primer lugar, la forma, es decir, estas novelas ejemplares son en su mayoría novelas cortas y además Cervantes comenta que ha escrito una novela en castellano y no existe otra en el mismo u otro idioma. Pone énfasis en que esto no es un cuento, sobre todo por la extensión de páginas, es decir, no es lo mínimo, pero no supera lo máximo. Está entre lo mínimo y lo máximo que corresponde a una novela corta y una novela larga. Acá lo importante es destacar su forma, que es original e innovadora. En segundo lugar sería el fondo. En este caso pues forma parte de un compilado de obras que van a servir de ejemplo, es decir, porque lo que se narra tiene un propósito didáctico, muestra algo que se debe o no se debe hacer o que ya no se debe seguir haciendo como una actividad que se realiza dentro de la sociedad. En este caso la novela picaresca destaca un comportamiento que sucede en la sociedad, particularmente en un sector muy particular, muy restringido y muy destacado, según Cervantes, que repercute en malos hábitos en la sociedad. Ahora, ¿qué hay acerca de la forma de esta novela? Esta es una novela de aventuras. No es muy parecida a las novelas de aventuras que conocemos ni a las que surgieron hace 200 años, tales como La Isla del Tesoro, Robinson Crusoe, Las aventuras de Tom Sawyer, 20.000 leguas de viaje submarino, y solo por citar a las más conocidas. La novela de aventuras nos introduce a una historia en la cual él o los protagonistas salen de viaje constantemente, narran todo lo que les sucede en el camino. Muchas veces es un camino incierto o sin rumbo. En algunas ocasiones, cuando conocen a otro personaje y se cruzan tanto sus historias y su participación, eventualmente se harán saltos hacia el pasado, narrando eventos anteriores que les han sucedido para entender qué son, cómo han transcurrido sus vidas previamente. Con cada suceso, los personajes principales evolucionan, crecen, se desarrollan individualmente y también como un grupo. En este caso, Pedro del Rincón y Diego Cortado, quienes se conocen en la venta del molinillo y se cuentan lo que les ha sucedido y cómo fueron a dar a ese lugar. Es ahí cuando la historia de estos dos chicos comienza y ambos se vuelven una sociedad de dos. Como estamos hablando de una novela picaresca, los personajes poseen una serie de características similares: la habilidad de huida, amplio conocimiento de las cosas, recurso de las mentiras y el engaño, entre otros. Y en esta novela tenemos dos personajes que tienen cualidades diferentes debido a sus oscuros pasados. En este caso, el empleo del cuchillo para cortar bolsas y robar, y el otro conocedor de trucos y engaños con el juego de las cartas, sobre todo en apuestas en el juego de las cartas. Lo siguiente que sucede es que comienzan a andar los dos juntos con tal de ganarse la vida a costa de engaños y hurtos a donde fueran. Demuestran que son habilidosos y que sus técnicas son infalibles y que no hay quien los pueda descubrir ni desengañar, mucho menos atrapar en sus fechorías. El contexto histórico en que está situado son los siglos de oro, que van del siglo XV al siglo XVII. En este tiempo aún imperaba aquello que por distinción de clase se conoce como honra y honor. Ambos términos estipulan un estatus de cierto valor social. La importancia de venir de una familia con honra era algo que caracterizaba a las personas, sobre todo que determinaba su manera de conducirse en sociedad y la manera en que era percibida cierto individuo. En este caso, como son dos chicos que provienen de familias sin honra, ninguno de los dos siente culpa o remordimiento de cometer fechorías, porque no tienen ninguna honra intachable que mantener
o defender. De este modo es que hacen lo que hacen para sobrevivir. Es decir, un pícaro no tiene honra. La importancia de venir de una familia con honra era algo que caracterizaba a las personas, sobre todo lo que determinaba su manera de conducirse en sociedad y la manera en la que era percibida cierto individuo. En este caso, como son dos chicos que provienen de familias sin honra, ninguno de los dos siente culpa o remordimiento de cometer fechorías porque no tienen ninguna honra intachable que mantener o defender. De este modo es que hacen lo que hacen para sobrevivir. Es decir, un pícaro no tiene honra que defender, ya que su origen es incierto y seguramente refiere a una familia de estratos muy bajos. Ahora sí, una breve reseña. Diego Cortado y Pedro del Rincón son dos niños de alrededor de 14 a 17 años de edad, uno más grande que el otro. Ambos salieron de sus casas debido a la precariedad en que vivían y además salieron para ganarse la vida. No obstante, como se vieron obligados a desarrollar ciertas habilidades, estas no fueron habilidades para mejorar su vida de manera honesta, sino que mediante el ingenio y empleo de mentiras, artimañas y técnicas de robo fue que lograron obtener dinero y posesiones. Al inicio, como suele sucederles a los jóvenes que creen saber muchas cosas y que tienen suficiente experiencia y conocimientos, les ocurre un primer accidente. Fueron estafados por un arriero que se encontraba cerca de la venta del molinillo. Habían comenzado una partida de juego de cartas y partida tras partida los chicos fueron estafados con artimañas y trucos. Perdieron cada partida y con ello el dinero que habían juntado tras sus fechorías anteriores. Abruptamente los chicos creen que podrán recuperar su dinero mediante la fuerza, intentando cobrar venganza a este viejo arriero. Sin embargo, desisten y deciden ir rumbo a Sevilla. En esta nueva ciudad, en uno de sus robos y engaños, deciden robar a un sacristán una bolsa que contenía dinero. Sin embargo, se ocasiona todo un debate de quién puede tener o no el dinero, dónde quedó la bolsa y quiénes son los ladrones que engañaron al sacristán. Aquí aparece un personaje que lo ha visto todo y se ha enterado de todo lo que ha sucedido: Ganchuelo, otro joven que también es ladrón. Ganchuelo les comenta a Pedro y Diego las consecuencias de realizar ese tipo de actos. También les aclara la situación en la que se encuentran metidos y lo que les va a suceder si deciden no responder con la verdad, que como son muy chicos podrían disculparlos por sus actos. Sin embargo, tras ver su disposición a no cambiar de parecer, les invita a que vayan con él a un lugar alejado para presentarles a Monipodio. Aquí tienen una charla acerca de quién es este hombre y lo que representa, es decir, uno de los mayores ladrones y el jefe de las pandillas de ladrones en Sevilla, conocido por muchos, temido por varios. Además, Monipodio tiene contactos y conexiones con los vigilantes de esta ciudad y seguramente de otras ciudades. Sin duda. En otro momento, después de la presentación entre los chicos y Monipodio, este les ha dado un nuevo nombre debido a sus actividades y talentos que posee. A Pedro del Rincón lo llaman ahora Rinconete y a Diego Cortado lo llama Cortadillo. Con esto pasa ahora a Carles qué deben hacer ahora que forman parte de esta nueva familia de ladrones. Con cada hurto, un porcentaje lo tienen que destinar a la compra de velas para santos y novenas para vírgenes. Y así podrán sentirse buenos cristianos gracias a que están pagando por el perdón de estas imágenes sácaras. La narración continúa su curso hacia el final, pero se presenta otro evento, un caso que es llevado ante Monipodio para que él tome una decisión de lo que debe pasar con este caso. El arreglo de una discusión acalorada entre varios personajes, entre ellos dos mujeres y un hombre. Caricarta, que fue golpeada por Repolido, y Grananciosa, que consuela a la otra mujer. En mi opinión, considero que esta es una de esas obras que uno debe leer para enterarse de las cosas que suceden y que, gracias a la ficción, nos acercan un poco a la realidad que Cervantes conocía, pero también nos acerca a la realidad que siempre ha sido y ha existido, la unión de los ladrones, matones, mentirosos, embaucadores, etc., sino de todo el mundo. Esa historia no me parece tan distante de lo que sucede hoy en día en las calles, y no solamente en las calles de México, sino de todo el mundo, porque aún ahora existen estas alianzas entre la policía, mandatarios, incluso algún presidente con altos mandos de la delincuencia organizada. Y antes de terminar, les quiero dar un dato interesante. El nombre Monipodio en realidad es una palabra que significa convenio de personas que se asocian y confabulan para fines ilícitos. Esto ha sido todo por ahora. Nos vemos para la próxima. Chao.